Soy el profesor Charles Covarrubias Flores y en esta clase continuaremos nuestro estudio del sistema inmunológico. En esta oportunidad vamos a hablar específicamente del complejo principal de histocompatibilidad tipo 2, que es una forma que tiene las células del sistema inmune innato comunicar que algo está ocurriendo al sistema inmune entonces adquirido. Sin embargo, antes de entender qué es lo que es el complejo principal de histocompatibilidad, es necesario que reconozcamos cuáles son los componentes de este sistema inmunológico y cómo se organiza. Como les había dicho en la clase anterior, el sistema inmunológico es un conjunto de células, órganos y tejidos que participan en la defensa de nuestro organismo, y los órganos en particular se clasifican en dos tipos. Van a existir órganos primarios y secundarios del sistema inmunológico. Los órganos primarios son todos aquellos en donde se van a crear las células que participan del sistema inmunológico. De tal manera que el órgano primario del sistema inmunológico por excelencia es nuestra médula ósea. También va a cumplir un rol muy parecido al de la médula ósea el hígado. Probablemente tienen que haber escuchado que las funciones del hígado son muchas y vamos a agregar entonces una adicional en este caso. Y por último, dentro de los órganos primarios del sistema inmune se encuentra el timo. Los órganos, en tanto que denominamos como órganos secundarios del sistema inmunológico, son aquellos donde las células que se formaron en los órganos primarios van a descansar y van a reposar en espera de que algún organismo patógeno o alguna sustancia que sea dañina para nuestro organismo haya ingresado o se haya manifestado, como es en el caso de las células cancerígenas. El órgano secundario por excelencia son los linfonodos. También consideramos como órgano secundario al vaso y las placas de Peyer. ¿Por qué la médula ósea es el órgano primario por excelencia? Porque en esta va a ocurrir el fenómeno denominado como hematopoiesis. Este fenómeno es, o quiere decir, ¿no es cierto?, o se refiere, mejor dicho, al fenómeno en el cual las células de la sangre se forman. Y como vimos en la clase anterior, un gran componente de las células de la sangre participan en la respuesta inmunológica. ¿Ya? El hígado, si bien no es tan importante en la vida adulta, sí lo es durante el desarrollo fetal. Aquí en el hígado va a ocurrir el fenómeno de hematopoiesis durante la vida fetal. Y luego esa función de hematopoiesis que ocurre en el hígado durante el desarrollo fetal es heredado a la médula ósea en el momento del nacimiento. Bueno, la médula ósea además es la parte interna de los huesos, principalmente huesos largos y planos, donde se van a estar formando entonces las células de la sangre. Y el timo es un órgano donde las células que se formaron, o parte de las células que se formaron en la médula ósea, van a ir a madurar. Particularmente quienes van a madurar aquí en el timo son los linfocitos T. Las células entonces que se hayan generado en la médula ósea, principalmente linfocitos B y linfocitos T, que te fueron a madurar también en el timo, van a ir a descansar entonces el órgano secundario, que son los linfonodos,
Los linfonodos los vamos a encontrar a lo largo de todo nuestro cuerpo. Es más fácil identificar los linfonodos cuando estamos padeciendo precisamente un proceso infeccioso, puesto que los linfonodos aparecen inflamados y son fáciles de percibir. Cada uno de estos linfonodos están conectados por los vasos linfáticos. El vaso es un órgano, ¿no es cierto?, secundario también especializado que también tiene otra función importante que es rescatar todas las células de la sangre que hayan cumplido con su vida útil. Y por último, las placas de Peyer son pequeños linfonodos que aparecen en ciertas regiones del intestino delgado y se piensa que también podrían existir estas estructuras en el epitelio respiratorio. Sin embargo, todavía está en cuestionamiento esa existencia en el epitelio respiratorio. En la médula ósea es el órgano primario donde va a ocurrir este fenómeno de hematopoiesis, en donde se van a originar básicamente todas las células de la sangre. En la médula ósea es bastante reconocida la existencia de las células madres. Estas células madres son pluripotenciales, lo cual quiere decir que se podrían diferenciar en cualquier célula de nuestro organismo y van a originar también estas células entonces de la sangre. Las células madres de la médula ósea tienen que cumplir un requisito muy importante y es que ellas se tienen que mantener, de tal manera que por un fenómeno de mitosis, ellas se dividen y mantienen siempre un stock importante de estas células madres en la médula ósea. Puesto que cuando se diferencian la célula hacia alguna línea celular específica, ya no hay vuelta atrás. De tal manera que es súper importante que estas células madres continúen su proceso de multiplicación y estén generando siempre un stock de células madres a través de procesos de mitosis. Los procesos de diferenciación están gobernados por las señalizaciones que estas células reciban. De tal manera que van a llegar una serie de moléculas señalizadoras y le van a decir a estas células madres que deben tomar o orientarse hacia una línea celular. En el caso de las líneas celulares que nos van a interesar, son dos, por lo tanto, dependiendo de las señalizaciones que a estas células les lleguen, vamos a tener que estas células madres se podrían diferenciar a una línea linfoide y a una línea mieloide. Entonces, ahora las células diferenciadas también van a ser capaces de seguir multiplicándose a través de procesos de mitosis y estas líneas linfoides van a, dependiendo también de las nuevas señales que comiencen a recibir, a seguir su proceso de diferenciación. En el caso de las líneas mieloides, estas células van a originar a diferentes tipos de células, como por ejemplo, la línea mieloide va a dar origen a los glóbulos rojos. También va a dar origen la línea mieloide a las células que denominamos como granulocitos en la clase anterior, que son los neutrófilos, y también conocidos como polimorfonucleares. También la línea mieloide va a originar a los eosinófilos, a las células que conocemos como basófilos, y también la línea mieloide va a ser capaz de generar a los megacariocitos, que la fragmentación de estos megacariocitos termina originando a las plaquetas. La línea linfoide, en tanto, solamente va a originar a dos tipos celulares, que son los linfocitos, y de estos linfocitos vamos a reconocer a dos de ellos, que son los linfocitos B y también los linfocitos T.
De tal manera que las células que en realidad nos van a interesar seguir su acompañamiento y su maduración es aquellas que se originan a partir de la línea linfoide, que corresponde a los linfocitos B y a los linfocitos T. Los linfocitos T, como lo mencioné hace un instante, abandonan en este momento, cuando se originan, abandonan la médula ósea y se dirigen ahora hacia el timo, ¿ya? Esta glándula que va a estar ubicada detrás del esternón. Ahí vamos a encontrar entonces el timo y es donde van a madurar los linfocitos T. En tanto que los linfocitos B ahora van a continuar su proceso de maduración en la médula ósea. Como mencionamos hace un instante, tanto los linfocitos T como los linfocitos B son originados en la médula ósea. Sin embargo, los procesos de maduración de estas células ocurren ahora en órganos diferentes. Mientras que la maduración de los linfocitos B continúa en la médula ósea, la maduración de los linfocitos T acontece en el timo. Pero, ¿qué quiere decir entonces este proceso de maduración? Este proceso de maduración es el que en estas células, tanto los linfocitos B como los linfocitos T expresan sus receptores, los receptores que van a estar entonces en la superficie. Estos receptores corresponden a glicoproteínas que se van a encontrar entonces en la superficie. Mientras que para los linfocitos B, la maduración corresponde a que comienza a expresar su receptor, y el receptor de los linfocitos B no es otra cosa que la inmunoglobulina D. Es un tipo entonces de anticuerpo y es el único tipo de anticuerpo que se mantiene en la superficie de estas células. Y precisamente la maduración consiste en que este linfocito B comienza a expresar en su superficie a esta molécula de anticuerpo que reconocemos como la inmunoglobulina D de superficie. ¿Qué va a ocurrir entonces ahora con los linfocitos T? También van a expresar su receptor de superficie, nuevamente es una glicoproteína, y en este caso el receptor de los linfocitos T es una molécula que se denomina como CTR, ¿ya? Complejo receptor de los linfocitos T. Así se va a denominar entonces esta molécula que es el receptor de los linfocitos T. Los procesos de maduración son muy similares, ¿ya? Obedecen a un mismo modelo. Sin embargo, debemos tener consideración que este proceso que voy a describir a continuación, que es el proceso que se conoce como recombinación no homóloga, recombinación no homóloga, es el proceso que lleva a la fabricación de la molécula de anticuerpo para los linfocitos B y la fabricación del receptor o complejo receptor de linfocitos T para los linfocitos T. Es el mismo mecanismo, sin embargo, el resultado para cada una de las células es diferente. Entonces, este proceso de recombinación homóloga en los linfocitos B me va a llevar a la fabricación de una molécula de anticuerpo, en tanto que este proceso de recombinación no homóloga para los linfocitos T me lleva a la fabricación, ¿no es cierto?, de esta molécula CTR. El proceso entonces de recombinación homóloga ocurre tanto para los linfocitos B como para los linfocitos T. Sin embargo, el resultado es diferente para cada una de las células. Mientras que este proceso de recombinación no homóloga lleva a los linfocitos B a formar la molécula de anticuerpo, para los linfocitos T el proceso de recombinación no homóloga lleva a la formación del complejo receptor de linfocitos T. Este fenómeno de recombinación no homóloga nos va a ayudar a entender una característica muy importante del sistema inmune adquirido, que es su especificidad. El sistema inmunológico está capacitado para reconocer aproximadamente 10 elevado a 9 elementos que sean extraños, ¿sí?
Y el reconocimiento de esta gran cantidad de elementos extraños para nuestro cuerpo depende de los anticuerpos y de los receptores o el complejo receptor de los linfocitos T. Hemos dicho que este receptor, tanto el anticuerpo como el complejo receptor de los linfocitos T, es una glicoproteína de superficie. De tal manera que si nuestro cuerpo está capacitado para eh, reconocer 1.000 millones, ¿ya?, de elementos extraños, esto significa que nuestras células del sistema inmune deben expresar proteínas diferentes. 10 elevado a 9, entonces, proteínas también diferentes. Sin embargo, el estudio del genoma humano ha demostrado que nuestro organismo solamente estaría capacitado para expresar aproximadamente unas 20.000 proteínas diferentes. De tal manera que el sistema inmunológico le está exigiendo eh, a, a nuestras células que expresen una cantidad de proteína mucho mayor. Recuerden que el dogma de la biología molecular indica que de una molécula de ADN va a ser transcrita en una molécula de ARN y ese ARN va a ser traducido finalmente en una proteína. Entonces, si el sistema inmunológico es capaz de reconocer 10 elevado a 9 elementos extraños, significa que debieran expresar el sistema inmune 10 elevado a 9 o 1.000 millones de proteínas que son diferentes. Sin embargo, el proyecto del genoma humano demostró que habría, ¿no es cierto?, la expresión aproximadamente de 20.000 o habrían 20.000 genes nada más en este ADN o en nuestro genoma. Por lo tanto, no es una cantidad suficiente de genes para expresar entonces 1.000 millones de proteínas diferentes. Acá hay claramente un problema. Y este problema se resuelve por el proceso de recombinación no homóloga. Para explicar el proceso de recombinación no homóloga, vamos a seleccionar solo una de estas células y en este caso lo vamos a explicar para la formación del complejo receptor de los linfocitos T. Cuando los linfocitos T maduran, ¿ya?, lo hacen, recuerden, en el timo, en tanto que los linfocitos B en la médula ósea. Sin embargo, ambas células son creadas, recordemos, en la médula ósea. Cualquier célula de nuestro cuerpo, en su núcleo, está equipado con 46 cromosomas, ¿ya?, en donde existen 23 pares, ¿ya?, 23 cromosomas que son heredados de la madre y 23 cromosomas que son homólogos a los de la madre y que fueron heredados por el padre. Estos procesos de recombinación homóloga tienen presente esta particularidad, ¿ya? Van a existir entonces cromosomas que son homólogos, ¿ya?, y donde se generan entonces estos rearreglos podrían ocurrir o en el cromosoma, donde están estos genes en particular, que proviene o es heredado de la madre, o aquel cromosoma que es heredado por el padre. Entonces hay que tener presente que van a existir un cromosoma materno y un cromosoma que es paterno. Esto va a ocurrir solamente en los genes donde estén involucrados la expresión de estas proteínas y no involucra, por supuesto, que a los 46 cromosomas, pero sí tiene presente que existen cromosomas homólogos. Vamos a recombinar entonces en esta primera oportunidad y vamos a seleccionar este cromosoma que es el materno, ¿sí? De tal manera que este fenómeno de recombinación no homóloga va a ocurrir en el ADN y va a involucrar solamente a 3 genes. Estos genes son los genes BDJ. Vamos entonces a analizar una hebra de ADN. Recuerden que el ADN es una doble hebra, por lo tanto debemos considerar una hebra que va en el sentido 5' 3' y la hebra complementaria que va en el sentido 3', 5'. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí en este ADN?
vamos a encontrarnos con los genes B de J. Vamos a graficar acá entonces uno de los genes. Y estos genes tienen repeticiones. No las vamos a graficar todas porque son muchas, podrían ser entre 8 a 13 repeticiones. Vamos a poner acá unos puntos suspensivos porque estoy tratando de ejemplificar que existen varias repeticiones de los genes V y le podríamos poner entonces números, ¿ya? B1, B2, B3 y así habrían 4, 5, 6 y muchos más. Y a continuación de los genes B aparecerían entonces los genes D. Y nuevamente, estos genes D tienen repeticiones. Existirían entonces varias repeticiones de los genes D. Y también le podríamos entonces asignar un número para no confundirnos. D1, D2, D3 y también vamos a colocar acá puntos suspensivos indicando que existen más de estos genes D. Y luego habrían, ¿no es cierto?, más genes. Y aparecería un tercer grupo de genes que son los J. Y también existen varias repeticiones de los genes J. Y también tendríamos entonces una gran cantidad de ellos. Y luego esto, ¿no es cierto?, se continúa con otras porciones genómicas que en realidad por ahora no nos van a interesar. De tal manera que a los genes J también les podríamos dar números. J1, J2 y J3. Como estamos graficando la maduración del linfocito T, recuerden que esta maduración en el linfocito T está ocurriendo en el timo. Bueno, el timo también es importante señalar que es una glándula que está detrás del esternón. Es una glándula que tiene su mayor apogeo al momento del nacimiento y es un órgano que va involucionando. Al momento del nacimiento se ve bastante voluminosa, teniendo una masa de aproximadamente unos 25 gramos y tiene un aspecto, ¿no es cierto?, rosadito, ¿ya?, que es el esperable para una glándula. Y sin embargo el timo con la edad comienza a involucionar. De tal manera que ya en la vida adulta el timo apenas tiene una masa de 6 gramos y con un aspecto envejecido eh, y, y amarillento. Y esto de alguna manera explicaría por qué cuando avanzamos en la edad nos encontramos en una situación de inmunosupresión. Volvamos entonces ahora a la recombinación no homóloga. Sabemos que en este cromosoma, que fue heredado por la madre en este caso, de una persona, va a ocurrir entonces el proceso de recombinación. Esto significa que se van a seleccionar solo uno de estos genes que se repiten y vamos a tener que se va a seleccionar a continuación la combinación más simple, que sería el gen B1. El resto de los genes B desaparecen, se sacan. Vamos a tener acá la combinación de 1, ¿sí? Se va a seleccionar solamente el fragmento genómico de 1 y ese se va a unir al fragmento J1. ¿Ya? Como les contaba, les decía que vamos a hacer la combinación más simple, que es en donde todos los genes 1 se unieron y todos los demás desaparecen. Recuerden que estamos acá entonces en una hebra de ADN y ha ocurrido entonces el proceso de recombinación. Como el resto de los genes desaparecieron, no hay, para este cromosoma heredado por la madre, no hay vuelta atrás. ¿Ya? No se podría volver a recombinar ese cromosoma materno. ¿Ya? Entonces que el cromosoma paterno queda intacto. ¿Ya? Entonces estamos acá en una secuencia de ADN y por lo tanto eso se va a transcribir ahora en ARN. De tal manera que el ARN que se genere es producto de esa recombinación que hemos mencionado y ese ARN va a dar origen a una proteína, que en este caso es la molécula de CTR, la glicoproteína de superficie. Y este CTR es específico para reconocer algo que sea extraño, pero que obedece a las recombinaciones
B1, D1 y J1. De tal manera que todos los linfocitos que llegaron al timo van a madurar de esta manera y por lo tanto todos los linfocitos T que están madurando en el timo van a ser capaces de expresar un CTR que es diferente. Por ejemplo, otro linfocito T va a expresar ahora un CTR que es diferente porque probablemente este linfocito T, en lugar de haber recombinado al de la madre, recombinó al del padre y pudo haber hecho una recombinación como voy a sugerir ahora, que podría ser B1, D1 y J2. Por lo tanto, cada uno de los linfocitos T que se va a ir generando va a tener una glicoproteína, un CTR, que es diferente al otro y capacitado para reconocer otro elemento extraño. Otro linfocito T también en el timo va a expresar otro CTR. Voy a tratar de dibujarlos todos de manera diferente para que entiendan que los CTRs que se están generando están equipados para reconocer elementos que también sean diferentes. Y este, por ejemplo, podría haber recombinado de nuevo al materno, al cromosoma materno, y haber generado la recombinación B2, D1 y J1. Y así entonces, con la gran cantidad de genes V, D y J, se podrían recombinar y todos los linfocitos T que están madurando en el timo están expresando un CTR que es diferente. Ahora, en el timo, donde están madurando estas células, a estas células se le van a presentar antígenos propios, ¿ya? Las propias células que hacen parte estructural de esta glándula que es el timo poseen antígenos que son de la persona que está produciendo estos linfocitos T. Por lo tanto, estos linfocitos T van a estar expuestos a antígenos que son propios. Si estas células reconocen algún proteína o carbohidrato, qué sé yo, que sea propio y reaccionan, estos linfocitos T se les va a dar una chance de volver a realizar el proceso de recombinación. Ya, volvamos a nuestro ejemplo, que fue esta célula de aquí, que dio la combinación B1, D1, J1. Y si a este linfocito T se le expresa un antígeno propio en el timo, a esta célula se le da la orden de que pueda volver a recombinar. ¿Y por qué va a poder recombinar? Porque en el ejemplo que nosotros tomamos, esta célula había recombinado al cromosoma materno. Sin embargo, esa recombinación no fue la óptima porque esta recombinación produce un CTR que reconoce lo propio. Y eso no sirve, porque si no, nuestro sistema inmunológico estaría haciendo daño a nuestro propio cuerpo. Entonces, como no puede volver a recombinar el cromosoma materno, la chance que le queda es recombinar el cromosoma homólogo que proviene del padre. Por lo tanto, en una nueva recombinación se generan todos estos fragmentos y entonces el único cambio que podríamos observar es que se tomó el gen D3. Y por lo tanto ahora, con esta nueva recombinación, este linfocito T ya no expresa el mismo CTR que habíamos señalado al principio, sino que va a estar expresando un CTR completamente diferente y, ¿no es cierto?, que estaría obedeciendo a la recombinación B1, D3 y J1. Ya recombinó entonces, ya tuvo la chance de recombinar tanto el cromosoma materno como el cromosoma paterno. Entonces, si a este linfocito T, que ya recombinó ambos cromosomas, se le vuelve a presentar antígenos propios y no reacciona, el linfocito T puede ir entonces a descansar a los órganos secundarios del sistema inmune, que serían los linfonodos, el vaso o las placas de Peyerl. Sin embargo, si este linfocito que ya recombinó ambos cromosomas homólogos, se le presentan antígenos propios y vuelve a reaccionar, este linfocito T ya no tiene ninguna chance de recombinar porque ya recombinó ambos cromosomas y por lo tanto a esta célula se le indica que debe morir por los procesos de apoptosis. Y con esto, el sistema inmunológico previene que existan procesos autoinmunes. Por supuesto que en algún momento estos mecanismos podrían fallar y de todas maneras sabemos que existen enfermedades autoinmunes
Y una manera de explicarlo es que algunos de estos mecanismos o controles de calidad pueden haber fallado. Habíamos mencionado que los órganos secundarios corresponden a los linfonodos, el vaso, las placas de Peyer, y se me estaba pasando por ahí que también las tonsilas o amígdalas también son parte de estos órganos secundarios. Aquí entonces, en los órganos secundarios van a venir a descansar, ¿ya?, las células, tanto como los linfocitos T, que maduraron en el timo, y los linfocitos B, que realizaron su proceso de recombinación no homóloga para la formación de anticuerpos en la médula ósea. Y en los órganos secundarios se van a organizar entonces estas células. Vamos a ver qué ocurre entonces específicamente en los linfonodos. Sin embargo, la organización es muy parecida para todos estos órganos secundarios. Los linfonodos tienen una estructura, ¿no es cierto? Poseen lóbulos y estos lóbulos van a conectar, ¿ya?, a otros entonces linfonodos. En la parte medular, en la parte más central de estos lóbulos de los linfonodos, vamos a encontrar a los linfocitos B. Acá van a estar entonces cada uno de los linfocitos B, en la parte de la médula de los lóbulos, y en la parte más de la corteza vamos a encontrar entonces organizado a todos los linfocitos T. Lo mismo va a ocurrir en el vaso y en las placas de Peyer y también en las tonsilas. Siempre en la parte más interna de estos órganos van a estar organizados los linfocitos B y en la parte más externa los linfocitos T. Ahora, si hacemos una mirada de lo que estaría ocurriendo en el interior, debemos recordar que cada linfocito B, por el proceso de recombinación no homóloga, expresa una molécula de anticuerpo que es diferente al de los otros linfocitos B. ¿Ya? Todos van a tener o van a expresar una molécula de anticuerpo eh, que es diferente, ¿ya?, y por lo tanto cada linfocito B que está en la parte central de los órganos secundarios tienen una molécula de anticuerpo que es capaz de reconocer a diferentes tipos de elementos. Y lo mismo va a ocurrir con los linfocitos B, perdón, los linfocitos T, que están en la parte de la corteza, los linfocitos T. Cada linfocito T, que está ubicado entonces en la corteza, expresa un CTR, o un complejo receptor de los linfocitos, ahí parece anticuerpo, ¿no? CTR es más simple. Va a expresar un CTR que es entonces diferente. ¿Por qué eso es así? Porque cada linfocito T y cada linfocito B es capaz de reconocer algo que sea extraño. Entonces, cuando ocurre un proceso infeccioso, las células presentadoras de antígeno, ¿ya?, y ahora vamos a discutir eso, las células presentadoras de antígeno o CPA, que pueden ser los macrófagos, los neutrófilos o las células dendríticas. Recuerden que también junto con los linfocitos B, ¿ya?, todas estas células cumplen un rol de fagocitosis. Entonces, estas células que son fagocíticas van a reconocer los elementos que sean extraños a través del proceso de fagocitosis y desde el sitio de infección van a viajar a encontrarse con algunos de los linfocitos T y D específicos que se encuentren en un linfonodo. ¿Ya? Ahora, recordemos que en el caso de los linfonodos, todos los linfonodos están conectados. Ahí hice uno de mayor tamaño, pero
Recuerden que los linfonodos están conectados a través de los vasos linfáticos, de tal manera que si una célula presentadora de antígenos llega a un primer linfonodo y no encuentra a su linfocito T que debe activar, y no lo encuentran en este primer linfonodo, el linfocito T va a viajar, perdón, la célula presentadora de antígeno, si no lo encontró en el primer linfonodo, va a viajar al siguiente linfonodo, si no lo encuentra aquí, se va a tener que dirigir al siguiente linfonodo y así hasta encontrar al linfocito T y B que sea particular para lo que está presentando. Ya vamos a ver cómo ocurre esa presentación. También es importante destacar que los linfocitos T y B no son células estáticas. Tanto los linfocitos B podrían dirigirse hacia cualquier otro linfonodo o incluso hacia las placas de Peyer o a las tonsilas o al vaso, de tal manera que un linfocito T se sabe que podría recorrer todos los órganos secundarios de nuestro cuerpo unas 8 veces diarias. ¿Ya? Tanto los linfocitos T como los linfocitos B tienen esa capacidad de movilizarse y no ser células estáticas. Y esa capacidad o esta plasticidad que tienen las células para movilizarse dentro de los órganos secundarios obedece a que puedan facilitar el encuentro de lo que sea extraño con lo que tiene que ser entonces activado. Vamos a ver entonces cómo las células presentadoras de antígenos realizan este proceso. Para entender cómo los elementos extraños que llegan a nuestro cuerpo son presentados al sistema inmune adquirido, es necesario que reconozcamos la presencia de estas otras glicoproteínas de superficie que corresponden al complejo principal de histocompatibilidad, desde ahora entonces CPH. Existen dos tipos de moléculas del CPH, que son las tipo 1 y las de tipo 2. ¿Quiénes van a expresar el CPH tipo 1? La verdad es que el CPH tipo 1 lo expresan cualquier célula de nuestro cuerpo que sea nucleada. ¿Ya? ¿Ya? De tal manera que las únicas células que no van a expresar el CPH de tipo 1, ni tampoco el tipo 2, son los glóbulos rojos. ¿Ya? Es esencial que para expresar el CPH de tipo 1 sea una célula entonces nucleada. Y la verdad es que cualquier célula de nuestro cuerpo podría expresarlo excepto los glóbulos rojos. ¿Por qué ocurre de esta manera? Porque en realidad cualquier célula de nuestro cuerpo podría sufrir un proceso infeccioso. ¿Ya? Y estamos hablando de infecciones esencialmente que son de tipo intracelulares. De tal manera que el CPH tipo 1 eh, son glicoproteínas que las vamos a utilizar cuando las infecciones que se presenten o los procesos extraños, porque también recuerden que el sistema inmunológico va a reconocer las células cancerígenas y el CPH tipo 1 tiene mucho que decir. Entonces, estamos hablando de infecciones intracelulares. O cuando aparezcan entonces elementos que sean extraños en la célula, se va a poner o se va a gatillar o vamos a necesitar del CPH tipo 1. En tanto que el CPH tipo 2, vamos a recurrir a él cuando las infecciones o los agentes extraños o los antígenos extraños estén presentes de manera extracelular. Y aquí tenemos una gran diferencia porque habíamos dicho que el CPH tipo 1 lo van a expresar cualquier célula de nuestro cuerpo que sea nucleada. Quienes van a expresar el CPH tipo 2 son solamente las células que sean fagocíticas. ¿Y cuáles son estas células que hemos mencionado que son fagocíticas? Las células dendríticas, los neutrófilos, los macrófagos
y también los linfocitos B. Ahora, algo a tener en consideración frente a esto es que todas estas células fagocíticas, células dendríticas, neutrófilos, macrófagos y linfocitos B, también son células nucleadas. Por lo tanto, las células fagocíticas también van a estar equipadas para expresar el CPH tipo 1, como también el CPH de tipo 2. En esta clase nos vamos a centrar en la expresión de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad tipo 2. Vamos a continuación entonces a referirnos al CPH tipo 2. Recuerden que el CPH tipo 2 va a ser expresado solamente por las células que son fagocíticas, como los neutrófilos, los macrófagos, las células dendríticas y también los linfocitos B. También debemos recordar que el CPH tipo 2 es esencial cuando los procesos infecciosos, cuando las infecciones son de tipo extracelulares. Infecciones entonces de tipo extracelular. Vamos a dar un ejemplo de una infección extracelular que es ocasionada por el vibrio cólera en el intestino. ¿Ya? El vibrio cólera entonces es esta bacteria que como lo dice su nombre es un vibrio, por lo tanto estamos hablando de una bacteria que posee una curvatura y este vibrio cólera va a producir infecciones en el intestino. También el vibrio cólera se caracteriza por producir toxinas y el vibrio cólera es esta bacteria que es la que ocasiona precisamente el cólera. Vamos a colocar acá. Vibrio cólera. Entonces, ¿cómo es que esta bacteria causa daño? Primero la bacteria se adhiere a las microvellosidades, varias de ellas, estamos solo dibujando una, y comienza la producción entonces de toxinas y las células que se van a ver afectadas son los enterocitos. Entonces este es un enterocito. Estos enterocitos tienen o cumplen la función de absorber los nutrientes que lleguen al lumen celular. Y las toxinas provocan finalmente la estimulación de una enzima que es la adenilato ciclasa y la salida de agua y electrolitos hacia el exterior de la célula. En el epitelio intestinal vamos a encontrar otro tipo de células también que están entre medio de los enterocitos, que son las conocidas células M. Ya vamos a indicar cuál es la función y como se los decía, estas células están entre medio de los enterocitos. También por debajo de la región basal del tejido epitelial vamos a encontrar otras células que se denominan células dendríticas. Estas células dendríticas son células bastante alargadas, tienen un citoplasma estrellado y estas células dendríticas, como ya lo hemos señalado, son células entonces fagocíticas. La razón por la cual estas células tienen este citoplasma extenso es para abarcar una mayor cantidad de superficie de tejido. Como lo hemos señalado aquí, las células dendríticas son células fagocíticas y que van a estar capacitadas para expresar el CPH de tipo 2. En el proceso infeccioso ocasionado por nuestro vibrio cólera, que es el ejemplo de una infección extracelular, el vibrio cólera va a estar inmediatamente multiplicándose y produciendo una gran cantidad de toxinas. De tal manera que el vibrio cólera en el lumen intestinal vamos a encontrar varias copias de ese vibrio cólera y por lo tanto la función que cumplen las células M es precisamente traslocar estos elementos que puedan ser extraños.
Y dentro de los elementos extraños que en este momento están apareciendo en el intestino se encuentra esta bacteria que es el Vibrio cólera y también las toxinas del Vibrio cólera, que por lo general también son de estructura de tipo proteica. Eh, el Vibrio cólera, a diferencia de otras bacterias, permanece alojada aquí en el lumen intestinal, no invade células, no avanza hacia otros tejidos. De tal manera que aquí es donde las células M cumplen un rol fundamental, porque sin las células M no tendríamos ninguna chance de poder reconocer al Vibrio cólera que está ingresando a nuestro cuerpo. Por un fenómeno que se denomina translocación, el Vibrio cólera, gracias a las células M, va a ser trasladado desde el lumen intestinal hacia la región basal donde se encuentran nuestras células dendríticas. Y no hace solo el traslado del Vibrio cólera, sino que también de las toxinas. Y ahora que el Vibrio cólera se encuentra hacia la región basal de las células del epitelio, y también las toxinas, las células dendríticas van a poder entonces fagocitarlo. Como lo describimos en la clase anterior de inmunidad innata, el proceso de fagocitosis, recuerden, es un proceso de sistema inmune innata. Las células dendríticas comienzan a fagocitar estos elementos, tanto las toxinas como la propia bacteria. Y en ese momento en que comienza el proceso de fagocitosis, la célula dendrítica comienza a formar, perdón, a retraer sus proyecciones citoplasmáticas y se forma entonces la forma tradicional de una célula, ¿cierto? Pierde entonces esas proyecciones citoplasmáticas y esta célula dendrítica, que es una célula fagocítica, va a estar produciendo el fenómeno de fagocitosis. Y una vez que comienza a perder esas proyecciones, el Vibrio cólera entonces ahora está dentro del fagosoma, lo mismo que las toxinas. Y la célula dendrítica, como lo dijo una vez un alumno, se hace bolita, ¿no es cierto? Toma esta forma tradicional de una célula esférica, tridimensional por supuesto, y pasa ahora a la linfa, ¿ya? Se combina con el resto del medio extracelular de los tejidos y se dirige entonces primero hacia la linfa. Podría también volver a la sangre eventualmente, pero la idea de llegar a la linfa es poder dirigirse entonces hacia los órganos secundarios, que son los linfonodos. Entonces, la célula dendrítica pasa primero al líquido extracelular y del líquido extracelular es lo que recolecta las vías linfáticas, ¿no es cierto? Entran a las vías linfáticas y entonces esta célula dendrítica se dirige hacia los linfonodos. Este fenómeno que acabo de describir para las células dendríticas puede ocurrir también para los neutrófilos que llegaron hacia un sitio a donde existe un proceso infeccioso, los macrófagos también, ¿ya? Los linfocitos B no los vamos a mencionar todavía, pero sí cumplen un rol fundamental, entendiendo que son células fagocíticas. Las células dendríticas, además es importante señalar que no se encuentran solamente acá en la región basal del epitelio intestinal, sino que las células dendríticas se encuentran prácticamente en cualquier tejido. Y esto es porque las células dendríticas, junto con los macrófagos, los neutrófilos, tienen que estar monitoreando cualquier tipo de tejido para verificar la presencia o llegada de algún elemento extraño que deba ser entonces fagocitado. Tenemos entonces una célula fagocítica que en el ejemplo que acabamos de describir corresponde a una célula dendrítica. Y como es una célula fagocítica, debemos entender que va a ser una célula capaz de expresar el CPH de tipo 2. ¿Ya? Sin embargo, si bien nuestro ejemplo está ocurriendo en una célula fagocítica, en una célula dendrítica, perdón, debemos entender que esto va a ocurrir en cualquiera de las otras células fagocíticas, como los neutrófilos, los macrófagos o los linfocitos B. ¿Qué ocurrió entonces con esta célula dendrítica? Lo que acaba de hacer es fagocitar, ¿cierto? Fagocitar a una bacteria, que en este caso es el Vibrio cólera, que está ocasionando el cólera en una persona.
Ahí está ingresando entonces nuestra bacteria. Y esa bacteria va a ingresar entonces ahora a este fagosoma. Tenemos ahora la bacteria dentro de un fagosoma. Y a ese fagosoma se le van a unir los lisosomas, que traen todas las enzimas lisosomales. De tal manera que en un tiempo más va a ocurrir que el fagosoma se va a ver fusionado con el lisosoma, formando esta estructura que es el fagolisosoma. El lisosoma aporta con las enzimas digestivas y la bacteria entonces ahora va a quedar degradada en diferentes elementos que vamos a dibujar a través de figuras geométricas. La bacteria entonces está completamente degradada dentro del fago lisosoma. Lo mismo podría haber ocurrido con la toxina, ¿ya? Recuerden que la célula dendrítica que vimos hace un instante está fagocitando tanto al vibrio cólera como a la toxina. Y la toxina le podría ocurrir exactamente lo mismo que acabamos de describir. Entonces, este proceso es un proceso que permite el ingreso de elementos desde el exterior hacia el interior de la célula. Por otro lado, las células fagocíticas están expresando el CPH tipo 2. El CPH tipo 2 está compuesto por glicoproteínas de superficie, y esta glicoproteína de superficie son dos cadenas de proteínas que se denominan alfa y beta. De tal manera que si estamos hablando de dos cadenas proteicas, bajo el concepto de el dogma de la biología, para que exista una proteína, previamente tuvo que existir un ARN, y para que exista un ARN tiene que existir entonces un gen que lo podemos visualizar, ¿no es cierto?, en esta forma de ADN en el núcleo de la célula. Por lo tanto, en el núcleo de las células fagocíticas vamos a encontrar las secuencias, ¿ya?, genómicas que van a expresar para nuestro CPH de tipo 2. Y para la expresión del CPH tipo 2 están involucrados tres genes, ¿ya? Un gen que va a expresar para la cadena alfa, un gen que va a expresar para la cadena beta y un gen que se denomina de cadena invariante. Entonces van a ser tres los genes que vamos a necesitar. Por supuesto que estos genes se van a ser transcritos en moléculas de ARN que van a salir desde, ¿no es cierto?, el núcleo, una vez que sean transcritos en ARN. Por lo tanto vamos a tener tres moléculas de ARN, una que representa para la cadena alfa, otra para la cadena beta y otra para nuestra cadena invariante. ¿Qué va a ocurrir entonces con estos ARN? Cada uno de los ARN va a ser leído por los ribosomas y por lo tanto los ribosomas comienzan la síntesis de estas proteínas. ¿Sí? Se van a comenzar a sintetizar entonces las proteínas de la cadena alfa, la proteína de cadena beta y las proteínas de la cadena invariante. Esto por supuesto que no se queda aquí. Las proteínas, recuerden, son glicoproteínas, por lo tanto parte de esa edición de proteínas va a ocurrir dentro de este organelo que es el retículo endoplásmico. Por lo tanto, estas cadenas que se están formando van a ser transportadas por los ribosomas hacia el interior del retículo endoplásmico y aquí se van a comenzar a formar las cadenas alfa y beta del CPH entonces de tipo 2. Y junto a esta molécula de CPH tipo 2 va a venir incorporada la cadena invariante. Entonces tenemos acá las cadenas alfa y beta de CPH tipo 2 y quien estabiliza estas dos cadenas proteicas es la cadena invariante. Esta proteína, como ya les he indicado, es una proteína de superficie. Y fíjense que cuando yo lo dibujé hace un instante al CPH de tipo 2 en la superficie de la célula, no aparece la cadena invariante. Vamos a ver qué ocurre.
cómo esta proteína que está formándose en el retículo endoplásmico llega a la superficie es porque va a ser empaquetada la proteína y a través de membranas que aporta el aparato de Golgi, ¿no es cierto? Se va a formar acá entonces una vesícula que la aporta entonces el aparato de Golgi y aquí iría entonces eh, las cadenas alfa y beta del CPH tipo 2 y recuerden que va con la cadena invariante. Ahora, estamos hablando de un sistema que comienza en el núcleo y tiene que llevar entonces esta proteína hacia la superficie. Todo esto, por supuesto, que ocurre sincronizadamente. Estamos viendo que elementos están entrando a la célula a través del proceso de fagocitosis y otros que están saliendo. Entonces estamos hablando de elementos o vesículas que van entrando a la célula y otras que tienen que llevar elementos hacia la superficie celular. Por lo tanto, estas vesículas, eh, es importante notar que estas vesículas podrían entonces encontrarse. ¿Ya? Por lo tanto, acá podríamos tener nuestra vesícula. Vamos a volver a dibujar. Esta vesícula lleva las cadenas alfa y beta, que tienen como destino salir hacia el exterior. Vamos a borrarla de acá mejor, para que no nos confundamos. Tenemos entonces que esta vesícula ha sido empaquetada con destino a la superficie de la célula y va con la cadena invariante. Y estas dos vesículas, entonces, una que va de entrada y otra que va de salida, podrían encontrarse y se fusionan. Y por lo tanto, las enzimas lisosomales van a llegar ahora a la vesícula que lleva nuestro CPH tipo 2 y estas enzimas digestivas, ¿ya? Las enzimas digestivas van a degradar a la cadena invariante y la función que cumple la cadena invariante, habíamos dicho hace un instante, que es estabilizar las cadenas alfa y beta del CPH tipo 2. Por lo tanto, si las enzimas del lisosoma acaban de degradar a la cadena invariante, las cadenas alfa y beta quedan inestables. ¿Y quién va a poder estabilizar a estas cadenas alfa y beta? Son elementos proteicos de la bacteria y exclusivamente proteicos. Si analizamos la superficie de un microorganismo, cualquier microorganismo, no necesariamente la bacteria, todos los microorganismos vamos a encontrar en ellos lípidos, ¿no es cierto?, a través de las membranas. Están presentes también en los hongos, en los virus, en, en los protozoos. También aparecen proteínas y esas proteínas y los lípidos también podrían estar unidos a carbohidratos y por supuesto que en el interior de cada microorganismo existe el material de tipo ADN. Por lo tanto, cuando el microorganismo es degradado, ¿sí?, estos elementos de degradación podrían ser proteínas, carbohidratos, lípidos o incluso ácidos nucleicos. ¿Ya? Todos estos elementos que han sido fragmentados los vamos a denominar como antígenos. ¿Ya? Antígenos. Sin embargo, solamente los antígenos de tipo proteico son los que van a poder estabilizar a las cadenas de CPH tipo 2 en este caso. Por lo tanto, cuando el CPH tipo 2 termine siendo deliberado hacia la superficie de la célula, no viene solo, sino que trae consigo acá elementos proteicos del microorganismo. Y recuerden que habíamos mencionado que la célula fagocítica no solamente podría fagocitar al Vibrio cholera, sino que podría fagocitar a la toxina. Por lo tanto, fragmentos proteicos de la toxina podrían adherirse al CPH tipo 2 y lo que la célula fagocítica estaría presentando en la superficie sería al CPH tipo 2 con fragmentos proteicos de la toxina. Tenemos entonces a nuestra célula fagocítica, en este caso el ejemplo que estamos utilizando es una célula dendrítica que está expresando un CPH de tipo 2 que está unido a fragmentos proteicos del Vibrio cholera en este caso. Recuerden que la célula dendrítica estaba ocupando gran parte del tejido epitelial, sin embargo la célula ha adquirido esta forma esférica y por lo tanto
ya que ha fagocitado el vibrio cólera, se dirige hacia los linfonodos. Cuando llegue a los linfonodos, va a llegar primero a la corteza de los linfonodos. Y en la corteza de los linfonodos sabemos que existen los linfocitos T. ¿Ya? Y aquí está la explicación de por qué los linfocitos T se ordenan en la corteza, porque las células fagocíticas, que son las células presentadoras de antígenos, en este caso, las células presentadoras de antígeno, tienen que ir en búsqueda primero de los linfocitos T. ¿Ya? Y los linfocitos T van a presentar dos tipos de poblaciones, que sabemos que son los linfocitos T CD4 y los linfocitos T CD8. Van a existir entonces dos poblaciones de linfocitos T. Los linfocitos T CD4 reconocen específicamente a las moléculas del CPH tipo 2, en tanto que los linfocitos T que expresan la molécula CD8 reconocen a las moléculas de CPH tipo 1. Como estamos estudiando en esta última parte de la clase, al CPH tipo 2, los linfocitos T que van a reconocer lo que se está expresando en este momento son los linfocitos T CD4. Recuerden que los linfocitos, todos ellos son diferentes. Los linfocitos T que están en la corteza de la médula, todos son diferentes uno a otro. Por lo tanto, si esta célula fagocítica no encuentra su linfocito T específico, va a viajar al otro linfocito, y si no al otro linfonodo, perdón, y si no lo encuentra en ese linfonodo, se dirige al siguiente. Vamos a suponer que la célula fagocítica ha encontrado su linfocito y lo que va a reconocer todo esto es el CTR. Lo habíamos dibujado en negro, vamos a mantener el color. Eh, el linfocito T, entonces, a través de su CTR, va a reconocer a la célula dendrítica. Nosotros acá tenemos nuestro linfocito T, tenemos la molécula de CTR. ¿Ya? Y esto es lo que se conoce como sinapsis inmunitaria. Los linfocitos que están en los linfonodos descansando, son linfonodos que se denominan, perdón, son linfocitos que se denominan maduros porque están expresando su CTR, pero están en un estado virgen porque no han reconocido todavía el antígeno. En este proceso de inmunidad inmunitaria, específicamente la célula dendrítica ha hecho que el linfocito T pierda su virginidad, ya ha reconocido al elemento extraño. Además, no es cualquier linfocito T. Recuerden que es un linfocito T que va a expresar la molécula CD4. Y esta molécula CD4 es la que reconoce específicamente, ¿ya? Esa sería nuestra molécula CD4, a las moléculas de CPH tipo 2. Entonces, la célula presentadora de antígeno acaba de hacer perder la virginidad del linfocito T, y el linfocito T ahora se dice que está en un estado activo. Y esa activación significa que los linfocitos T van a entrar en mitosis, por lo tanto se van a producir la ampliación de estas células, y por supuesto que todos los linfocitos T que provengan de este linfocito T son iguales, por lo tanto el complejo receptor es el mismo. Este linfocito T entonces está activo, y esa activación significa que comienzan procesos de mitosis. Y esto de alguna manera explicaría por qué cuando atravesamos procesos infecciosos no sentimos los linfonodos inflamados, porque está aumentando el número de células que se han ido activando entonces por el proceso infeccioso. Estos linfocitos T van a madurar. Recuerden que todos son linfocitos T CD4, eso es muy importante. Todos estos linfocitos T, la gran parte de ellos va a madurar en linfocitos T que vamos a hablar de ellos como linfocitos T colaboradores o linfocitos T helper. Todos ellos entonces van a madurar y se van a convertir en linfocitos T colaboradores, en tanto que una fracción de estas células que se han activado van a constituir las células de memoria. Y todas las células de memoria se van a dirigir entonces a la médula ósea. ¿Sí? Y ahí van a descansar y van a estar preparadas ya para la llegada de un nuevo proceso infeccioso dado en este caso por el vibrio cólera. Recuerden que todo esto lo ha gatillado específicamente el vibrio cólera.
El resto de la célula entonces se convierten en linfocitos T helper, ¿ya? O linfocitos T colaboradores. En realidad, entonces ahora la gran pregunta es, ¿a quién colaboran? Estos linfocitos T colaboradores, o T helper, que son el resultado de la activación de los linfocitos TCD4, estamos hablando acá de un linfocito T helper, van a ayudar ahora a los linfocitos B en su proceso de activación. Ahora, todos los linfocitos B que habíamos dicho que están en la médula, todos los linfocitos B que están en la parte medular del linfonodo, son diferentes unos de otros. Entonces, ¿cómo el linfocito T sabe a cuál de los linfocitos B debe activar? Debemos volver entonces al sitio de infección. ¿Quién estaba gatillando el proceso infeccioso? Era el Vibrio cólera. El Vibrio cólera ahora podría ser reconocido por la vía alternativa del complemento, y esto significa que aquí, si se activó la vía alternativa del complemento, se va a formar el complejo de ataque a la membrana. Y recuerden que cuando se forma el MAC, por la activación del complemento, puede ingresar agua al interior de la bacteria. Y por lo tanto, esto gatilla que la bacteria entonces sea destruida. Ya se van a generar acá, por resultado de la activación del MAC, fragmentos de la bacteria. El complemento fue capaz entonces de destruir a la bacteria. Esta bacteria entonces podría ingresar primero al líquido extracelular, y el líquido extracelular va a ser recolectado entonces por la linfa, y por lo tanto fragmentos de bacterias podrían llegar a los linfonodos. ¿Y qué va a ocurrir aquí, chicos? Recuerden que los linfocitos B también son células fagocíticas, por lo tanto también podrían fagocitar estos fragmentos de Vibrio cólera, y por lo tanto el linfocito B ahora va a expresar fragmentos de la bacteria, ¿no? Y fragmentos proteicos en el CPH tipo 2, que también puede expresar el linfocito B. Por lo tanto, de todos estos linfocitos B, solamente se va a activar aquel linfocito B que esté expresando el CPH de tipo 2 unido a fragmentos de la bacteria. Recuerden que este linfocito T proviene del linfocito T CD4, por lo tanto tiene acá la molécula CD4 que reconoce el CPH tipo 2. Y entonces ahora los linfocitos B, ¿no es cierto?, van a ser activados porque el linfocito T le va a enviar al linfocito B una serie de citoquinas que le van a indicar a este linfocito B que debe activarse. ¿Y qué significa la activación del linfocito B? Significa que también el linfocito B ingresa en un proceso de mitosis, y por lo tanto los linfocitos B se multiplican y, tal como ocurría con los linfocitos T, los linfocitos B se van a especializar en las famosas células plasmáticas, que son estas células que cambian un poco su morfología, que tienen un gran citoplasma con un gran retículo endoplásmico. La razón por la cual estas células tienen un gran retículo endoplásmico es porque son células que sintetizan muchas proteínas, y las proteínas que los linfocitos, que las células plasmáticas que provienen de los linfocitos B son las moléculas de anticuerpos. Cuando se producen células plasmáticas, también las células plasmáticas se dirigen entonces hacia la médula ósea, y desde la médula ósea comienzan a producir anticuerpos. Y en este proceso de activación también parte de estos linfocitos B permanecen como memoria, y al igual como lo hace la célula plasmática, se dirigen entonces a la médula ósea. Y así entonces como
se activa en los linfocitos TCD4 y luego entonces los linfocitos TCD4 colaboran en la activación de los linfocitos B. Cuando los linfocitos B se activan, parte de esta población de linfocitos B se transforma en células plasmáticas que producen anticuerpos y parte de los linfocitos B permanecen entonces como células de memoria también en la médula ósea. En resumen, en un sitio de infección, en una infección de tipo extracelular, en este caso del epitelio intestinal, los elementos que están causando la infección son la bacteria y las toxinas. Estos dos elementos pueden ser translocados por las células M y aquí en la región basal de las células vamos a encontrarnos con las células dendríticas que son fagocíticas, que van a ser capaces de fagocitar tanto al Vibrio cólera como a sus toxinas. La célula dendrítica se torna, ¿no es cierto?, circular y se dirige a los linfonodos, donde la célula dendrítica a través del CPH de tipo 2 va a ser reconocido por los linfocitos TCD4 y los linfocitos TCD4 entonces son activados y esa activación implica que se multiplican. Parte de la población de los linfocitos T va a madurar como células colaboradoras o linfocitos T helper, en tanto que parte de esa población permanece como células de memoria que se dirigen a la médula ósea. Los linfocitos T colaboradores entonces van a estimular el proceso de activación de los linfocitos B y los linfocitos B que sean activados van a entrar en un proceso también de mitosis, en donde parte de los linfocitos B que se producen permanecen como memoria en la médula ósea y los otros linfocitos B activos se transforman ahora en células plasmáticas que también se dirigen a la médula ósea y comienzan a producir los anticuerpos. Desde la médula ósea, los anticuerpos van a llegar a donde se requieren, al sitio de infección, a través de la sangre. Por eso que la mayoría de los anticuerpos entonces los vamos a poder detectar en la sangre y cuando lleguen al proceso o al sitio de infección, los anticuerpos, recuerden que podrían haber anticuerpos que fueron estimulados por el Vibrio cólera o también anticuerpos que se producen por la estimulación de las toxinas. Por lo tanto, podrían llegar diferentes poblaciones de anticuerpos, unos gatillados por la producción del Vibrio cólera, por lo tanto tendríamos anticuerpos que van a reconocer específicamente el Vibrio cólera y otros anticuerpos que podrían reconocer perfectamente a las toxinas del Vibrio cólera e inactivarlas. Con esto entonces se resumen la función de las células fagocíticas y la importancia del CPH de tipo 2.